como marco la réplica de esta aldea judía del primer siglo, donde nuestro Salvador y todos sus apóstoles, siguiendo su ejemplo, celebraban las festividades bíblicas. Ven, acompáñame a esta réplica de una sinagoga del primer siglo y juntos vamos a restaurar las festividades bíblicas que nuestro Salvador y todos los apóstoles celebraron. Ven, acompáñame. Bienvenidos a Bet Yeshua. Esta es una réplica de una sinagoga del primer siglo, aquí en el Parque Histórico Descubre la Biblia, aquí en la Riviera Maya. Y bueno, este escenario es muy adecuado para el objetivo de esta serie de restauración de las festividades bíblicas dentro del contenido de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Todo el objetivo de esta página web www.descubreelevangelio.org es producir contenido que nos ayude a ser nutridos con la leche espiritual no adulterada. El apóstol Pedro escribió que deseáramos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y ese es todo el objetivo del contenido que publicamos en esta página. Y en esta ocasión con el por qué restaurar las festividades bíblicas. El día de hoy volveremos a esa leche espiritual no adulterada de las festividades bíblicas y vamos a hablar de por qué restaurarlas, por qué restaurar las festividades bíblicas. Y bueno, pues estás viendo ahí en esta presentación la imagen de una escultura que se encuentra en el Arco de Tito, en Roma, en la ciudad de Roma. Se encuentra un arco triunfal. Los arcos eran estas construcciones que hacían los imperios en la antigüedad para conmemorar alguna victoria sobre algún otro pueblo, en alguna batalla, en alguna guerra, y hacían todo un desfile llegando a la capital, llevando cautivos a todos los esclavos, llevando todas las riquezas, todas las posesiones, y era una manera de exaltar al ejército vencedor. Y bueno, pues tristemente aquí, a través de esta escultura que existe aún, la puedes tú ver ahí mismo en Roma, en el Arco de Tito, ahí al lado del Coliseo Romano. Y bueno, pues estamos viendo ahí cómo los soldados romanos se están llevando ahí los tesoros del templo en Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el templo en Jerusalén fue destruido, algo profetizado por nuestro Salvador, algo profetizado por el rey de los judíos, por el rey de Israel. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a quienes te son enviados. ¿Cuánto hubiese deseado en este día tomarte como la gallina toma a sus pollitos, pero no quisiste? Por tanto, no me verás más, Jerusalén, hasta que digas: Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, pues él dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra, lo cual se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo. Y bueno, pues aquí estamos viendo esa imagen pues triste, por un lado, de victoria para los romanos, llevándose los tesoros del templo, llevándoselos a Roma. Y bueno, pues desde ahí inició una nueva etapa para el pueblo de Israel. Incluso para los judíos creyentes en Yeshua inició toda una nueva etapa que a lo largo de los siglos, pues todo ese mensaje que fue predicado por los profetas de Israel, los apóstoles, obviamente el mismo Jesucristo, el mismo Yeshua, bueno, pues con los siglos ese mensaje se fue diluyendo, distorsionando, mezclando un poco, hasta que ahora tenemos una cristiandad dividida en diferentes iglesias, iglesias de tradición antigua, como es la Iglesia Católica Romana, que para los que vivimos en Latinoamérica, los que están en Europa, en España, este tipo de países, bueno, pues hay una
Europa y una Latinoamérica católica romana principalmente, aunque hay otras tradiciones antiguas. También hay tradiciones cristianas, la tradición griega ortodoxa, la copta en Egipto, hay otras tradiciones allá en el Medio Oriente, hacia el Oriente, hacia Siria, hacia lo que era Babilonia en la antigüedad, lo que actualmente es Irak, en fin, iglesias de tradiciones antiguas, y posteriormente también lo que se desprendió de la Reforma Protestante, la Iglesia de la Reforma, de Martín Lutero, de Calvino, todos los reformadores, y de ahí se formaron alrededor de 45,000 denominaciones protestantes que ya no están aparentemente ya no están bajo la doctrina o los dogmas del catolicismo romano, pero como veremos el día de hoy, en práctica muchas denominaciones protestantes aún siguen bajo el dominio de la Iglesia Católica Romana, por lo menos en doctrina, por lo menos en algunas doctrinas, como esta, como el tema de las festividades bíblicas, fue justamente la Iglesia Católica Romana que o diluyó o cambió las fechas o incluso de plano sustituyó las festividades bíblicas que Dios instituyó para que sean testimonios eternos. Así que bueno, pues nosotros que ya venimos de toda esta licuadora, de toda esta mezcolanza, muchos de nosotros, yo en lo particular, vengo de una tradición católica romana, después pasé por el protestantismo y ahora es mi sueño, a veces le llamo sueño guajiro, de restaurar la fe, regresar el vagón del tren al momento en que se desconectó de la máquina, regresar las cosas al principio. Ese es, a final de cuentas, el propósito de este contenido y de todo lo que produzco. Ese es el anhelo, volver a esa leche espiritual no adulterada antes de que viniera el catolicismo y todas las diferentes tradiciones que empezaron a diluir, a mezclar, a hacer un híbrido de todo el mensaje de Jesús y los apóstoles. Y bueno, pues a través de este estudio, sobre todo en este tema de las festividades, pues es mi anhelo volver a las sendas antiguas, volver a la fe dada una vez a los santos y volver a leer las cartas del apóstol Pablo, los evangelios, todas las cartas apostólicas, leerlas sin el filtro del tercer siglo en adelante. Leer las cartas de los apóstoles, leer el Nuevo Testamento sin toda esta influencia que vino posteriormente cuando ellos entregaron su vida por el Señor. Así que, bueno, pues ese es mi anhelo, que el día de hoy podamos restaurar las festividades bíblicas. ¿Y por qué restaurarlas? Bueno, pues como veremos en el texto de Hechos capítulo 3, versículo 21, aquí está la razón. Aquí está la razón de por qué restaurar las fiestas. Así te lo digo de sencillo. ¿Por qué restaurar las festividades bíblicas y todas las doctrinas bíblicas? ¿Por qué restaurarlas? Simplemente porque nuestra más grande esperanza, nuestro más grande anhelo es que el reino de los cielos se establezca. Todos los días oramos esa oración que nos fue enseñada por nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Quién no anhela como creyente, como discípulo de Yeshua, que su reino se establezca? ¿Quién no anhela que Él descienda una vez más, venga de los cielos y venga a la tierra a establecer su reino, su voluntad? Bueno, pues esa es nuestra máxima esperanza, es nuestro máximo anhelo. Ya queremos que todo este gobierno humano se acabe, toda esta religión, todas estas cuestiones que el hombre ha usado para su propia conveniencia. Queremos que todo esto se acabe, que acabe el reino, el gobierno humano y que se establezca el reino de los cielos. Y en Hechos capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente, vamos a comenzar a leer desde el verso 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos. Este es un llamado que está haciendo el apóstol Pedro ahí a la multitud que se reunió ahí en Jerusalén, y Pedro les hace este llamado. Arrepiéntanse. Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el contexto hebreo es la palabra teshuvah, que significa retornen, regresen, ya se alejaron, ya se descarriaron, así que
regresen, retornen y conviértanse de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, de haberse distanciado de la instrucción divina, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, a Yeshua el Mesías. El Mesías es el título de Yeshua como Rey de Israel, como el profeta que anunció Moisés que vendría a dirigir, a pastorear a su pueblo, y como el sumo sacerdote que dio su vida por los pecados de su pueblo. Y Él envía a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es necesario que el cielo reciba a Yeshua? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y bueno, ¿de qué restauración hablaron los profetas? ¿Cuál es la restauración de la que hablaron los profetas? Bueno, si leemos los profetas del Antiguo Testamento, que es a los que el apóstol Pedro está haciendo referencia, en realidad el tema de los profetas es el mismo tema, ¿ok? Algunos profetas son enviados al reino del norte, algunos al reino del sur, algunos les profetizan a todo Israel. En fin, los profetas fueron mensajeros divinos para anunciarle al pueblo que vendrían los juicios que Moisés escribió en Deuteronomio 28, vendrían los juicios si seguían en su infidelidad, en su desobediencia. Ese es todo el propósito de los profetas, llamar la atención al pueblo de Israel, llamarles la atención cada vez que se apartaban de los mandamientos de Dios. Bueno, pues esa es la historia del pueblo. Una y otra vez vemos que la historia se repite. El pueblo hizo lo malo delante de los ojos del Señor, ya desde la época de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa es la historia del pueblo de Israel, una historia de dureza de corazón, de infidelidad. Y aparecen los profetas para exhortar, para llamar a Israel a regresar al pacto que Dios hizo con ellos a través de Moisés cuando los sacó de Egipto, y pues les advierten que si no regresaban, si no se mantenían fieles a ese pacto, pues iban a ser dispersados en todas las naciones, iban a ser conquistados, iban a venir toda una serie de maldiciones por haber sido desobedientes, pero que si se arrepentían de todo corazón, si reconocían, si confesaban sus faltas, sus pecados, pues Dios los iba a restaurar. Y bueno, pues están por un lado las advertencias de juicio, ahí el tema central de los profetas, pero también la esperanza de la restauración, la esperanza de que Dios nuevamente va a juntar a su pueblo, va a juntar a sus ovejas, los va a hacer vivir como una gran familia, la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y pues aquí dice que el rey de Israel, el rey de los judíos, el hijo de David, el que habría de levantar el tabernáculo caído de David, dice que es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración. Restauración, volver al original, volver una obra de arte, una obra maestra, volverla al original. Eso es lo que significa la palabra restauración. Cuando una pintura, una escultura ya está muy deteriorada por los siglos, por el descuido, por el paso del tiempo, pues es necesario darles todo un tratamiento para volverlas al original, para que cuando tú veas esa obra de arte, wow, parezca que la acaban de pintar o la acaban de esculpir en ese momento. Y bueno, pues de eso hablaron los profetas, del momento en que una vez más Israel se convirtiera una vez más en un pueblo dedicado, enfocado en el Señor, como una virgen que ya no anda llena de infidelidad con los dioses de las naciones. Y entonces de eso hablaron los profetas. Así que el Mesías, el hijo de David, Yeshua, es necesario que sea recibido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando todo el mundo va a ser restaurado, cuando Israel va a ser restaurado a su lugar como luz del mundo, como la sal de la tierra. Y el Mesías, cuando regrese, entonces pues será la plenitud de los tiempos, el final de los tiempos, y se cumplirán todas las palabras que hablaban los profetas. Hasta que los
tiempos de la restauración vengan, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así que esa es la razón de descubrir el Evangelio, como fue escrito, como fue revelado, como fue inspirado hace casi 2000 años. Ese es todo el propósito de este estudio, y por eso, si es que queremos que Yeshua descienda de los cielos, que Yeshua ya no sea retenido en los cielos, sino venga a la tierra, pues es necesario que tú y yo seamos no nada más testigos, sino seamos protagonistas, seamos partícipes de esta restauración. Y bueno, pues este juicio del que te estoy hablando lo podemos ver descrito en la profecía de Oseas, con mucha elocuencia ahí en la profecía de Oseas. Ahí en el capítulo 1 de la profecía de Oseas, de hecho, te dejo de tarea en nuestra página de Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Te dejo de tarea ahí en el nivel intermedio del Instituto Bíblico estudiar la profecía de Oseas. La profecía de Oseas es fundamental para comprender todo este mensaje del que hablaron los apóstoles. Ya nada más con el capítulo 1 tenemos ahí todo un resumen del plan de redención de Dios para su pueblo Israel, pero que primero sería desheredado. Primero el pueblo sería divorciado a causa de su pecado. Por eso es que a Oseas, al profeta Oseas, se le manda tomar una mujer infiel, una mujer adúltera, una mujer que va con sus amantes a tener hijos de fornicación. Y bueno, pues ahí está revelado en ese romance con una mujer infiel, ahí está revelado todo el plan de Dios, de su amor eterno por un pueblo infiel, por un pueblo que se fue tras los dioses de las naciones, pero que al final Dios iba a traer de vuelta, y que en el lugar donde se les dijo, ustedes ya no son mi pueblo, en ese lugar les volvería a adoptar como hijos y les diría, ustedes son hijos del Dios viviente. En el capítulo 2 hay una exhortación a volver, a hacer volver a nuestros hermanos. Entonces, bueno, pues comienzo con esa exhortación a todos los que pues andan dispersos entre las naciones. Dice Oseas capítulo 2, a partir del versículo 1, decid a vuestros hermanos Ami, o pueblo mío, y a vuestras hermanas Ruhamá, o compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones, sus infidelidades, su inmoralidad de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, y no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y obviamente esto es una alegoría o una comparación del pueblo de Israel, en especial las tribus del norte, el reino del norte que se dividió del reino del sur después de la época de Salomón. Las 12 tribus de Israel que estaban unidas bajo el reinado de David y de Salomón. Después de Salomón, a causa de todos sus pecados, a causa de que también el mismo Salomón fue infiel y cayó en idolatría, por eso es que Dios dividió el reino. Y el reino del norte cayó en apostasía, se apartaron de las leyes divinas, se eligieron a un rey que no era de la casa de David, y bueno, empezó ahí la apostasía. De hecho, este rey llamado Jeroboam fue el primero en darnos una idea de lo que sucedería después con Roma, ya que él fue el primero en cambiar el calendario de festividades bíblicas. Él fue el primero en no dejar que el pueblo fuera a Judá, fuera a Jerusalén. Podríamos decir que todo ese tema de no judaizar surge ahí con Jeroboam, este hombre que hizo apostatar a las tribus del norte, les puso becerros de oro, y hagan de cuenta un destello de lo que posteriormente, siglos después, sería el catolicismo. Algo muy parecido sucedió con Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte. Entonces, pues por eso es que aquí Dios, a través de la profecía de Oseas, está llamando a Israel al arrepentimiento, a volver al pacto con Moisés, a volver
a la casa de David y bueno, pues dice que Israel no quiere hacerlo. Ahora sí que no te sorprendas si la historia se repite. Dice que seguirá a sus amantes. ¿Quiénes son los amantes? Pues esto representa a los dioses de las naciones, los dioses extranjeros, los dioses que no tienen nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ya que se harte de sus dioses falsos, de sus falsas religiones, de sus prácticas paganas, ya que se harte, dirá, iré a mi primer marido. Volveré a mi primer amor, mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Algo parecido a lo que sucedió con el hijo pródigo, que después de malgastar toda la herencia, después de echar a perder su identidad como un hijo de una familia especial y se fue a vivir perdidamente entre las naciones, bueno, pues regresa arrepentido con el padre. Bueno, algo parecido sucede aquí. Esas dos historias son analogías del mismo tema. El pueblo de Israel, ovejas descarriadas, que se fueron a las naciones, empezaron a adorar dioses de las naciones, pero que al ver que ninguno se compara con su creador, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues entonces deciden volver. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y aquí está el juicio. El juicio por haber anhelado las costumbres, las prácticas de los dioses de las naciones. Aquí está el juicio. ¿Te gustan la cultura de las naciones? ¿Te gustan las prácticas de las naciones? Bueno, pues entonces te voy a quitar, haré cesar todo su gozo, toda su alegría, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Dios le entregó a su pueblo cuando lo saca de Egipto un estilo de vida. Dios le entrega a su pueblo un calendario, una agenda semanal, mensual, anual de cómo vivir, de cómo agradar al Señor, de cómo encontrarse con su Creador, cómo tener unas citas especiales, pero el pueblo las despreció, quiso seguir otras costumbres, le pareció más atractivo seguir a otros dioses, otros calendarios, otras fiestas y bueno, pues tristemente el pueblo cayó en esa apostasía, fue llevado al exilio y bueno, pues Dios al sentirse despreciado, menospreciado, pues le dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Esto que tenía el propósito de darte gozo, esto que tiene el propósito de edificar a tu familia, de cambiar tu vida, de darte un orden en tu vida, pues tristemente te va a ser quitado. Y bueno, pues eso es lo triste, esa es la parte triste de la historia, pero pues en los últimos tiempos, y yo estoy seguro que estamos viviendo en eso, porque pues ya hay un remanente de todas las naciones que está volviendo, que está restaurando todos estos tiempos, y entonces pues esto es, descubre las festividades bíblicas, ya vimos por qué restaurarlas, es momento de regresar todos los tesoros, toda esta herencia, a aquel a quien le pertenece. Y bueno, en Isaías capítulo 66 vamos a ver que al final de los tiempos, cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra, pues al final todas estas festividades van a ser restauradas. Y esto es para aquellos, y bueno, ya de entrada, ya entramos al tema de lleno, ya con este pasaje de manera contundente eliminamos la doctrina de que esas fiestas ya no hay que celebrarlas, porque uno de los principales argumentos en la cristiandad de por qué ya no celebrar esas festividades bíblicas que equivocadamente se les llama las fiestas de los judíos, equivocadamente, porque como leeremos más adelante, no son fiestas de los judíos, sino son las fiestas del Señor.
En Levítico capítulo 23 se dice que son las fiestas del Señor, las fiestas del Eterno, las fiestas del Creador. Así que es un error decir que son las fiestas de Israel. No, son las fiestas del Señor, que a todos aquellos que quieren ser parte del pueblo santo, parte de la nación, a todos aquellos que quieren ser injertados, hay un pasaje en Isaías 56 que leeremos más adelante, que incluso los extranjeros que quieren ser parte del pueblo santo, pues la condición es justamente que observen estos días de reposo. En Isaías capítulo 66, a partir del versículo 20, dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Eterno, al que será, al que es y al que fue, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, en barcos, en aviones, ahora actualmente, a mi santo monte de Jerusalén, dice el que será, el que es y el que fue, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Así que, bueno, pues esta es una promesa linda de restauración. Los israelitas fueron llevados al exilio con garfios, fueron llevados arrastrados en cadenas, pero aquí habla de que ahora las mismas naciones van a ayudar, van a apoyar a que los israelitas que están dispersos entre las naciones, que incluso perdieron su identidad, que incluso dejaron de entender que eran Israel, pues una vez que recobren la identidad, una vez que se arrepientan y regresen al pacto, pues entonces las mismas naciones van a ayudar, así como sucedió en Egipto, que los mismos egipcios dieron de sus riquezas, de sus posesiones para que Israel saliera de Egipto. Esto se repetirá, eso fue anticipo del segundo éxodo, del que habla Jeremías capítulo 16, y bueno, pues todos los israelitas, todo el remanente de Israel y los extranjeros que quieran ser parte de ello, volverán juntamente. Dice: y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor, tomaré, aquí habla también de todos estos extranjeros que vienen de entre las naciones y que se hacen israelitas, de entre ellos va a tomar para sacerdotes y levitas. Y dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La descendencia de Israel nunca será exterminada, nunca será borrada. El nombre de Israel jamás será borrado. Lo que intentaron hacer los imperios, los asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, musulmanes, Hitler, en fin, todo lo que han tratado de hacer los imperios, esos imperios perecieron, pero Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive y vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque es el pueblo del Eterno, es el pueblo del Creador. Y concluye diciendo, verso 23, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el que será, el que es y el que fue. Así que, bueno, este es un texto contundente para todos aquellos que, influenciados por los padres de la iglesia, como veremos más adelante, pues dicen que ya las fiestas, los sábados, los días de reposo, las lunas nuevas, todas esas fiestas bíblicas ya no hay que celebrarlas, ya en Cristo ya da lo mismo y que ya todos los días son igual, etc. Bueno, pues todos esos argumentos con este solo versículo, y obviamente hay muchos más, pero con este solo versículo quedan totalmente eliminados, ya que aquí habla de los cielos nuevos, la nueva tierra, la redención final, y dice que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo, y Jehová ya, el que será, el que es y el que fue. Y bueno, ¿cuáles son los pasos y qué podemos hacer tú y yo para esta restauración final? Bueno, 3 pasos que vamos a examinar el día de hoy, que vamos a descubrir y que pues Dios en su misericordia nos ayude a implementar para que seamos parte de esta restauración final. Primer paso, descubrir que estaba profetizado, descubrir que no hay nada nuevo debajo del sol, que a Dios no se le salió de control, no, que Dios está perfectamente en control, que todo Él lo está llevando conforme a su plan, todo en sus tiempos está siendo restaurado. Entonces, bueno, primero que nada, descubrir que estaba profetizado. Ya leímos en Oseas capítulo 2, versículo 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo,
y todas sus festividades. También en Daniel, capítulo 7, a partir del versículo 23, dice lo siguiente. El cuarto monstruo, y aquí dice que el cuarto monstruo, porque ya habló de 3 monstruos anteriores, y monstruos o bestias como sinónimos de reinos. Aquí Daniel está profetizando los reinos que habrían de oprimir, que habrían de conquistar a Israel a causa de su infidelidad, a causa de su apostasía. Israel sería conquistado por 4 monstruos, 4 bestias, 4 imperios, y aquí se está refiriendo a Babilonia, a Persia, a Grecia, y cuarto monstruo, aquí ahora está hablando de Roma. El cuarto monstruo, aquí una analogía, ya veremos por qué se cumple al pie de la letra. El cuarto monstruo, Roma, será un cuarto reino que habrá sobre la tierra diferente de todos los demás. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la destrozará. Justo lo que hizo el Imperio Romano con la tierra de Judea. Aquí obviamente está, y bueno, qué imagen más elocuente que esta que está ahí, donde los romanos pisotearon, despojaron a todos los judíos, se llevaron todas las riquezas de los judíos. De hecho, con todo ese botín, con todos esos tesoros, se construyó el Coliseo Romano. Todavía tenemos un testimonio en la historia, todavía puedes ir ahí al Coliseo Romano, no te pierdas la serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que justamente grabé en Roma, justamente grabé el arco de Tito, y bueno, pues ahí puedes ver, y es fascinante ver cómo esta profecía se cumplió al pie de la letra y tenemos vestigios de eso, todavía puedes viajar y puedes conocer esos lugares. Entonces dice que este cuarto monstruo, esta cuarta bestia, devorará toda esa tierra, toda la tierra de Judea, la pisoteará y la destrozará. Dice, los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a 3 de estos reyes. Y bueno, pues habla ahí de un cuerno pequeño, un poder misterioso que hace como una metamorfosis de ser un gobierno imperialista, como un imperio militar, ahora se convierte en un imperio religioso. Ahora sí parece cordero, pero más bien es un lobo rapaz o es un león, y está ahí como que camuflajeado, como disfrazado, y vean lo que va a hacer este cuerno pequeño, este poder. Dice, insultará al Dios Altísimo. Insultará al Dios Altísimo. Ya nada más el solo hecho de presentarse a sí mismo como representante, como el Santo Padre, ya ahora sí que el que le entienda, pues ya es un insulto. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. ¿Y qué otro sistema ha durado tantos siglos y ha tratado de acabar con su pueblo? Cruzadas, inquisiciones, una historia muy triste de lo que surge de este imperio y que viene hasta nuestros días. Y vean lo que dice a continuación, tratará de cambiar la ley de Dios. Tratará de cambiar la ley de Dios. Esto es algo así literal, es algo increíble. Tú puedes leer traducciones de este sistema religioso que así literalmente, así deliberadamente han tratado de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, haciendo ahí un sincretismo, haciendo una mezcla de paganismo con algunos mandamientos de la Biblia, toda una mezcla, todo un híbrido que resulta en esta cuarta bestia, en este cuarto imperio. Y pues cumplimiento, pues bueno, vamos a ver solamente 2 testigos, podría hablar de muchos, en el epílogo te voy a hablar de más testigos, pero solamente vamos a mencionar para este estudio a 2 testigos, 2 fundadores, 2 padres de esta iglesia que justamente cumplieron eso, trataron de cambiar la ley, que trataron de cambiar las fiestas, y pues el texto de Daniel dice tratarán, intentarán, ese será su intento, pero gózate porque no lo lograron, todavía hay un remanente de ovejas, de discípulos que estamos saliendo de ese sistema y que estamos restaurando las festividades bíblicas. Pero bueno, pues aquí están estos 2 testigos,
conocidos como los padres de la Iglesia, de los fundadores de la Iglesia Católica. El primero que voy a citar es Tertuliano, que escribió lo siguiente. Tertuliano escribió lo siguiente en su libro quinto, en respuesta a los judíos. Y vean lo que escribe Tertuliano. Dice, y en verdad, primero debemos preguntarnos si hubo la expectación del dador de una nueva ley. Ya aquí se empieza a hablar, ya Tertuliano empieza a hablar de una nueva ley, como que Dios va a dar una nueva ley, como si la ley que dio originalmente en Sinaí es una ley defectuosa, es una ley que no está perfecta, contradiciendo lo que dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Aquí Tertuliano contradice lo que está escrito ahí y lo que el mismo Señor dijo, que él escribía eso como testimonio, como estatuto perpetuo. Aquí Tertuliano empieza a cambiar todas esas cosas, empieza a hablar de una nueva ley. Y dice, y un heredero del Nuevo Testamento. Aquí empieza a surgir todo el concepto del Nuevo Testamento, y por si hay un Nuevo Testamento, por consiguiente hay un Antiguo Testamento, y si hay un Antiguo Testamento, pues lo que está antiguo ya se envejece. Luego, interpretando ahí también la carta a los hebreos, está próxima a desaparecer. Toda una interpretación para forzar esta nueva visión, esta nueva religión, esta nueva iglesia, que obviamente trata de despojar al pueblo de Israel, trata de decir que ellos ya están desechados por haber rechazado a Cristo, y ahora la Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Dios. Y entonces dice, heredero del Nuevo Testamento y un sacerdote del nuevo sacrificio y un purgador de la nueva circuncisión, ¿ok? La circuncisión, la señal de la conversión. Entonces, ¿no? Ya no es necesario convertirte al pueblo de Israel, ya no es necesario la señal del pacto de Abraham, ¿no? Ya es una nueva circuncisión, obviamente interpretada por ellos, y un observante del sábado que suprimiera la vieja ley e instituir un nuevo testamento y ofrecer un nuevo sacrificio y reprimir las ceremonias antiguas, obviamente todas las festividades, y suprimir la vieja circuncisión junto con el sábado. Ya se acabó el sábado, el séptimo día, ya no hay que celebrarlo como cristianos, como seguidores de este sistema que está creando Tertuliano y todos los padres de la Iglesia, y anunciar un reino nuevo que no es corruptible. Tertuliano, libro quinto, respuesta a los judíos. Y otro testigo, Ignacio de Antioquía. Vamos a leer lo que escribió en su carta a los magnesianos, dentro de un tratado que se llama la Didaché. Ahorita vamos a ver la referencia. Y en esta carta tiene una sección que se llama los judaizantes, y que les leo a continuación. Dice, no os dejéis seducir por doctrinas extrañas, ni por fábulas anticuadas que son sin provecho. Porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del judaísmo, confesamos que no hemos recibido la gracia. ¿Qué te parece? ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has escuchado a algún hermano cristiano, o pastor, o líder, o cualquier persona, por muy buena intención que tenga, por muy sincero que sea, diciéndote, no, si tú estás judaizando, si tú tratas de guardar esas cosas de los judíos, ya caíste de la gracia? ¿Has escuchado eso? Bueno, esas no son sus palabras, solamente está repitiendo lo mismo que ha sido dicho desde San Ignacio, y solamente está repitiendo las palabras de San Ignacio, ¿no? Y dice, porque los profetas divinos vivían según Cristo Jesús, por esta causa también fueron perseguidos. O sea, como si Cristo fuera cristiano y hizo una nueva religión, entonces pues como que ya los profetas de antemano eran como cristianos, ¿no? Dice, por esta causa también fueron perseguidos, siendo inspirados por su gracia, a fin de que los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo, que es su verbo, que procede del silencio, el cual en todas las cosas agradó a aquel que le había enviado. Y sigue ahí mismo, en la sección que dice los profetas, discípulos de Cristo. Dice, así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados. O sea, aquí ya él está, no sé de dónde se está sacando, que los profetas no observaban los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor. O sea, ya ellos anticipaban el domingo. Entonces,
¿Qué ideas se sacan acá de que no, ya el día del Señor es el domingo, ya no hay que estar celebrando todos esos sábados, el séptimo día, no importa que diga estatuto perpetuo, ya no hay que guardarlo. Dice, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte, que algunos niegan un misterio por el cual nosotros obtuvimos la fe. Por esta causa resistimos con paciencia para que podamos ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. Si es así, ¿cómo podemos vivir aparte de Él? Siendo así que incluso los profetas, siendo sus discípulos, estaban esperándole como su Maestro por medio del Espíritu. Y por esta causa, aquel a quien justamente esperaban, cuando vino, los levantó de los muertos. Y dice, la nueva levadura de Cristo. Otra sección, ahí mismo, dentro de esta carta a los magnesianos, dice la nueva levadura de Cristo, dice, por tanto, no seamos insensibles a su bondad, porque si Él nos imitara, según nuestros hechos, estaríamos perdidos. Por esto, siendo así que hemos pasado a ser sus discípulos, aprendamos a vivir como conviene al cristianismo, porque todo el que es llamado según un nombre diferente de este, no es de Dios. Chécate a qué nivel llega ya su invento de una nueva religión que se llama cristianismo y que vemos una referencia en el libro de los Hechos de que en Antioquía, justamente de donde era este hombre, es donde se les empezó a llamar cristianos. Entonces él aprovecha esa circunstancia en que ya le llaman cristianos a todos estos que están aceptando su fe en Yeshua, y entonces ya dice, vamos a identificarnos como este nombre, cristiano. Ya somos cristianos, ya no tenemos nada que ver con alguien que no sea cristiano, o sea, con judíos, los judaísmo, todo eso, no, ya nosotros somos algo aparte, algo diferente. Y dice que si alguien es llamado diferente, o sea, esto quiere decir que un judío que seguía practicando su fe, pero que creía en Yeshua, si seguía identificándose como judío, ya, ese no es de Dios, ¿no? Poned pues a un lado la levadura vieja que se había corrompido y agriado, y echad mano de la nueva levadura que es Jesucristo. Sed salados en él, que ninguno de vosotros se pudra, puesto que seréis probados en vuestro sabor. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo. ¿Se dan cuenta? Ahora entiendes a tus pastores, ahora entiendes a los líderes que dicen, simplemente repiten estas cosas. Ahora sí que como dijo Yeshua, si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y bueno, pues como obviamente estos padres de la iglesia empezaron a instruir a gente de las naciones que no tenían ningún conocimiento de la Torá, de los profetas, de Moisés, no habían leído las escrituras, pues les daba lo mismo seguir esta nueva religión, ¿no? Era lo mismo, era pues bueno, otro Dios más, vamos a seguirlo. Y triste argumento, es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, porque el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo. O sea, como que si el judaísmo surgiera del cristianismo. Dice, en el cual toda lengua creyó, que creyó fue reunida a Dios. Y bueno, qué impresionante, como que los judíos vienen del cristianismo, ¿no? Totalmente contradiciendo a su maestro, a nuestro Salvador, Yeshua, que dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante dar mucho más valor a las palabras de Yeshua, de Jesús de Nazaret y sus apóstoles, antes que a la de los padres de la iglesia? Pero ¿qué pasa si tú vas a un seminario, a un instituto bíblico, ya sea católico o protestante? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo principal que vas a recibir de doctrina? Pues principalmente vas a recibir de doctrina a los padres apostólicos. Todas estas cartas apostólicas, los llamados padres de la iglesia, malamente llamados padres de la iglesia, porque si la iglesia son los llamados fuera, y si la iglesia es el pueblo de Israel que fue llamado de Egipto a salir, y que en los últimos tiempos va a ser llamado de entre todas las naciones, si eso es la iglesia y lo podemos fundamentar, no es el tema, pero lo podemos
fundamentar con la carta a los hebreos y con todo lo que está escrito a lo largo del Nuevo Testamento, si esa es la iglesia, entonces los padres de la iglesia no son Tertuliano, ni San Ignacio, ni Crisóstomo, ni Orígenes, ni Lutero, ni nadie de ellos. Los padres de la iglesia son Abraham, Isaac y Jacob. Así que, pues bueno, tristemente aquí él está incluso contradiciendo al mismo Yeshua que dijo, la salvación viene de los judíos. Yeshua le dice a la mujer samaritana, una mujer pues en muchos sentidos parecida a muchos que venimos de tanta mezcolanza de doctrinas. Yeshua le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y bueno, pues aquí estos son 2 testigos, te digo, no te voy a citar más, espérate al epílogo de este estudio y ya te voy a dar más referencias para que te sorprendas de que pues ahora sí que no hay nada nuevo debajo del sol y que lo que los actuales líderes del cristianismo están siguiendo, pues en realidad no es a los apóstoles, no es a Yeshua, no es a los profetas de Israel. Están siguiendo a estos reintérpretes, a estos que interpretaron todas esas escritos, los interpretaron incorrectamente y pues ya surgió un híbrido, surgió toda una masa de doctrinas, de congregaciones que lo único que han producido es dividir, causar tropiezo al pueblo de Dios. Y bueno, pues, ¿cuáles son los pasos para la restauración final? En eso estamos. Bueno, queremos restaurarlo. Ya vimos que el primer paso es pues descubrir que fue profetizado. Ya vimos que Oseas lo profetizó, que Daniel lo profetizó. Está a lo largo de todos los profetas anunciado esto que sucedería. Ya vimos testigos de que esto sucedió ahí en el Imperio Romano. Ya vimos 2 testigos con Tertuliano y Ignacio de Antioquía. Y segundo paso, okay, ya que descubrimos que esto estaba profetizado, bueno, pues ahora como segundo paso para la restauración final, tenemos que escuchar las advertencias del apóstol Pablo a los gentiles, para no caer en el error de Tertuliano, Ignacio, en fin, escuchemos las advertencias del apóstol Pablo a los gentiles. Hechos capítulo 20, a partir del versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fíjense, es posible, y bueno, pensemos en esto. Pablo aquí esto se lo está diciendo en Éfeso, ¿no? Pero bueno, pues en lugares que él recorría, y bueno, él estuvo un tiempo en Antioquía. En Antioquía, donde él estuvo como maestro, donde de ahí surge Ignacio de Antioquía. Bueno, pues aquí como si el Espíritu ya le hubiera anunciado al apóstol Pablo que después de su partida entrarían en medio de vosotros, en medio de los discípulos, lobos rapaces. Y los lobos son una clara analogía a Roma, porque si tú estudias el origen de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo, pues está relacionada con una loba, así que los lobos, todos los lobos están relacionados con el Imperio Romano, la cuarta bestia, el cuarto monstruo que se encontraba en aquella época. Entonces aquí ya Pablo está teniendo el discernimiento profético de que después de que a él lo maten, pues tarde o temprano él moriría decapitado justamente por un lobo rapaz, justamente por el emperador de Roma, Nerón. Bueno, después de su partida dice que se camuflajearían entre el rebaño lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte hacia los discípulos. Entonces, bueno, ahí tenemos a Tertuliano, ahí tenemos a Ignacio de Antioquía, ahí tenemos una clara profecía acerca de ellos y de todos los padres de la iglesia.
Y aquí advierte el apóstol Pablo de cómo podemos cuidarnos de esos lobos rapaces que hicieron toda esta mezcolanza, que hablaron cosas arrogantes en contra de la ley, de la herencia dada al pueblo santo. Y aquí está la clave para guardarnos de estos lobos rapaces. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué es lo que nos puede guardar de estos lobos rapaces? Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra para el apóstol Pablo en aquella época? ¿Cuál era la palabra que el apóstol Pablo leía para demostrar que todo estaba escrito, que el evangelio había sido anunciado en las escrituras? ¿Cuál es esa palabra de gracia? Obviamente, la palabra dada a Moisés, dada a todos los profetas, todo lo que ahora se le llama Antiguo Testamento, que ya ahí Ignacio está diciendo que eso ya es parte de lo antiguo, y Tertuliano y todos los padres de la iglesia. No, aquí dice Pablo que nadie los engañe. Ahí está la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo del Señor. Así que las escrituras, la Torá, las escrituras de Moisés, que dijo no te apartes a diestra ni a siniestra, y todos los textos dados al pueblo santo son lo que nos va a ayudar a no caer en el engaño de todos estos padres de la iglesia y nuevos pastores, nuevos líderes que están tratando de contradecir lo que eternamente Dios instituyó a través de Moisés y de todos los profetas. Y Yeshua dijo, si no le creen a Moisés, no me van a creer a mí porque de mí escribió él. Entonces, si rechazas a Moisés, pues estás rechazando prácticamente a Yeshua. Otra advertencia en Romanos capítulo 11, versículo 18 al 21. Dice, no te jactes contra las ramas. Y es una exhortación, una advertencia justamente a creyentes de origen romano. Fíjense la advertencia. No te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Las ramas del olivo son Israel. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz de Israel? La raíz de Israel es el hijo de David, es Yeshua. ¿Okay? Surgirá un retoño, una raíz de Isaí. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Así que, bueno, pues tú no puedes ir en contra de las ramas de donde vino el Mesías. La raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Escucha esto, Tertuliano, escucha esto, Ignacio, escucha esto, Crisóstomo, escucha esto, tú, padre de la iglesia y los que siguen esta doctrina. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahí mismo, más adelante dice, porque no quiero hermanos, versículo 25 al 26, no quiero hermanos. Y fíjense, a pesar de eso, Pablo le sigue llamando hermanos a estos romanos, a estos que vienen entre las naciones, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Okay, a estas ramas, parte de Israel se ha endurecido, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este término plenitud de los gentiles es muy importante. En hebreo, Melo Agoyim, la llenura de las naciones. No te pierdas el estudio de la historia de una familia. Por favor, complementa este estudio con Historia de una familia, aquí mismo en la sección de evangelizar de la página Descubre el Evangelio. Tienes que escuchar la historia de una familia en sus 2 versiones, primera versión y segunda versión, ya que ahí se te va a revelar qué está en la mente del apóstol Pablo cuando dice plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Que cuando hayan entrado a la salvación, entonces todo Israel será salvo, entonces el endurecimiento en parte de Israel se quitará, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y bueno, pues estos son los pasos para la restauración. Ya vimos primer paso,
descubrir que estaba profetizado. Segundo paso, escuchar las advertencias del apóstol Pablo a los gentiles, ¿ok? Escuchar las advertencias del apóstol Pablo a los gentiles. Y tercer paso para la restauración final, interpretar las cartas de Pablo fuera de la influencia de los padres de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Ya, hacer a un lado ese periodo de los padres de la Iglesia, como si no hubieran existido. Aunque todo era parte del plan de Dios, ellos tuvieron una razón de existir. Por supuesto que Dios tenía un plan para ellos, pero una vez que quitamos y que termina su función, entonces, ahora sí volvemos a las cartas apostólicas. Ahora sí, con la sencillez de un niño que comienza a leer y que conoce a Moisés y conoce a los profetas, vamos simplemente a leer lo que escribió el apóstol Pablo, y con la advertencia, obviamente, del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 en adelante, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Te das cuenta cuál era la esperanza de Pedro? Lo que leímos en Isaías 66, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y qué va a suceder en los cielos nuevos y tierra nueva? Volveremos a celebrar los días de reposo, las lunas nuevas, los sábados, todas nuestras festividades, todo nuestro gozo volverá. Esa es la esperanza del apóstol Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿quién es un indocto? Alguien que no tiene doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La Torá, el Pentateuco, la ley que Dios le dio a Moisés, esa es la instrucción. Entonces, alguien que viene de un contexto no hebreo, después de que los apóstoles, que todos eran judíos, mueren, viene la siguiente generación de creyentes y la siguiente generación, y entonces pues poco a poco dejan de ser judíos, adoctrinados, judíos dentro de la doctrina de Moisés y los profetas, vienen de un contexto filosófico, griego, romano, empiezan a traer sus propias ideas y pues obviamente empiezan a torcer las cartas del apóstol Pablo. Los indoctos y los inconstantes que no se mantuvieron en ese camino de los apóstoles, de Yeshua, de los profetas, pues empiezan a torcer las cartas de Pablo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Y quiénes son los inicuos? Busca esa palabra inicuo en un léxico griego, español, y vas a ver que justamente la palabra iniquidad, inicuo, tiene que ver con alguien que se aleja de la ley, alguien que se aleja de la instrucción, y pues ahí tenemos a los padres de la iglesia justamente. Dice: no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y una vez que ya tenemos pues esta advertencia del apóstol Pedro, no interpretes las cartas de Pablo conforme al ejemplo de estos inicuos, de estos que se apartaron de la ley, de estos que hablaron en contra del pueblo de Israel. No, haz de cuenta que ya ellos cumplieron su propósito, tú en estos tiempos restaura, vuelve a las sendas antiguas y regresa a leer las cartas de Pablo y todo el Nuevo Testamento y todas las escrituras como fueron expedidos originalmente, ¿no? Colosenses 2, este es el más claro ejemplo, y con este vamos a concluir. Este es el más claro ejemplo de un texto que se ha interpretado bajo la influencia de los padres de la iglesia, que dijeron que ya no hay que guardar el sábado y todas esas cosas. Bueno, así se interpretó, pero bueno, este es el momento de restaurarlo. Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente, obviamente no está hablando en contra de Moisés, jamás estaría hablando en contra de Moisés, jamás estaría hablando en contra de los mandamientos que le fueron dados a Moisés, como el día de reposo, las festividades. No está hablando de eso, está hablando de las filosofías. ¿Y quiénes son las filosofías?
pues, ¿de dónde vienen todas las filosofías? Pues de los griegos, de extranjeros, y las tradiciones de los hombres. Aquí sí ya hablamos, aquí ya podemos hablar específicamente de la tradición oral del judaísmo, tradiciones a las que el mismo Yeshua, el mismo Jesucristo, fue en contra de esas tradiciones. Pero esas tradiciones son tradiciones de hombres, y Yeshua simplemente está siguiendo la línea de lo que el mismo profeta Isaías escribió. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran porque enseñan como mandamientos, doctrinas de hombres. Entonces, bueno, pues ya ahí tenemos que Yeshua, en línea, en armonía con el profeta Isaías, pues simplemente está, y aquí con el apóstol Pablo, está hablando en contra de esas tradiciones inventadas por los hombres. Entonces Pablo está advirtiendo en contra de filosofías, huecas sutilezas de los hombres y tradiciones de los hombres, religiosidad, legalismo de los hombres, y no según Cristo, no según lo que Él vino a vivir, a enseñar. Y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ok? Así que aquí está hablando de dos temas, circuncisión y bautismo. Las dos ceremonias judías, las dos ceremonias que hacía el pueblo de Israel para convertir a un gentil, a un extranjero, alguien que quería hacerse parte del pueblo de Israel, tenía que pasar por estas dos prácticas, la circuncisión, pues siguiendo el pacto de Abraham, y el bautismo, para manifestar que es una nueva creación, muere todo su pasado gentil, y aquí surge una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y bueno, pues aquí Pablo le está escribiendo a estos colosenses y por extensión a todos los gentiles que se van a convertir al Mesías, a Cristo, al Hijo de David, pues diciéndoles que todos los decretos en su contra, porque no hay duda que para el apóstol Pablo todos estos gentiles que estaban viniendo al Mesías eran, por eso le llama el misterio, ellos eran los que eran parte del mismo cuerpo, del mismo pueblo, pero que se descarriaron, se hicieron parte de las naciones y al final regresarían. O sea que para el apóstol Pablo estos gentiles que no eran pueblo y que ahora están regresando, originalmente eran ovejas descarriadas de la casa de Israel, originalmente eran israelitas. Entonces, si originalmente eran israelitas, entonces había un acta de decretos en su contra. ¿Cuál era ese acta de decretos? Pues todas las maldiciones que Moisés escribió en Deuteronomio 28, estaba ahí todo un acta de decretos, de maldiciones en contra de ellos que decretaban su exterminio, su muerte, pero Dios en su misericordia quitó ese decreto, Él mismo se hizo maldición, Él mismo pagó el precio de nuestra redención y Él triunfó sobre todos los principados, potestades, es decir, el acusador y todos sus ángeles que están tratando de acusar a Israel por haber pecado, pues ya Yeshua los exhibe públicamente y en la cruz Él muere. Por eso Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué tiene en el letrero arriba de su cabeza? Yeshua Nazareno, Yeshua el retoño, Yeshua el Nazareno y Rey de los judíos. Entonces ahí tenemos cómo Él en la cruz acaba con toda la enemistad. Por tanto, ya recuperaste tu herencia, recuperaste tu identidad, ya eres circuncidado, ya eres bautizado, ya eres purificado por la sangre de Yeshua. Por tanto, ahora sí, regresa a casa, eres parte del pueblo nuevamente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, de una nueva o días de reposo. Ahora sí, armonizándolo con Oseas 2, con Isaías 66, etcétera, ya nadie te cuestione porque tú, aún viniendo de un contexto gentil,
estás celebrando las fiestas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nadie te juzgue por eso, porque es tu herencia, es tu premio. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Las festividades son la sombra de lo que ha de venir. A lo largo de este estudio vas a ver que cada fiesta tiene el propósito de anunciarnos el plan profético de Dios. Entonces, bueno, ahora sí vas a regresar para entender todo el plan profético de Dios para salvarte a ti, Israel, y al mundo entero. Y por eso dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, le perteneces al cuerpo de Cristo, eres ya parte una vez más de su pueblo y por tanto nadie os prive de vuestro premio. Este es tu premio, esto es tu herencia que votaste, aquí está tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y bueno, pues esto es así de simple, interpretándolo en armonía con todo lo que escribieron los profetas. Si tú no lo interpretas así, pues obviamente vas a interpretar, por tanto, nadie os juzgue como que nadie te juzgue por no cumplir, nadie te juzgue por seguir desobedeciendo, por seguir ignorando los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Nadie te juzgue porque tú estás trabajando esos días. Por supuesto que no está hablando de eso. Por supuesto está hablando de que si ya estás en Cristo, si fuiste circuncidado, si fuiste bautizado, si fuiste purificado por Él, pues ya nadie te juzgue porque has vuelto, porque estás guardando todavía estas fiestas, que ya nadie te diga cómo guardarlas, cómo celebrarlas. ¿Por qué? Porque esta es tu herencia, este es tu premio. Y después ahí menciona pues prácticas, dice, nadie os prive vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Se dan cuenta? Ok, aquí está hablando de una observancia del día de reposo, de las festividades, de acuerdo a mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, no tienes, por eso, nadie te tiene que juzgar por no adoptar esos mandamientos y doctrinas de hombres. Tú regresa a guardar tal como está escrito, tal como dijo Moisés, tal como lo guardaron los apóstoles, tal como lo hizo Yeshua, pero no tienes que someterte a todos estos preceptos que ahora hay alrededor del día de reposo. Por eso el mismo Yeshua fue cuestionado en varias ocasiones, porque él no seguía la tradición de los ancianos en cuanto al día de reposo. Esa es la razón. Yeshua no fue acusado por transgredir el día de reposo, como está escrito, sino por transgredir las tradiciones, las costumbres, las ideas que se habían hecho acerca de cómo observar el día de reposo. Y bueno, pues conclusiones. Esto hablé sin parar porque es uno de los temas que más me apasionan y me apasionan sobre todo cuando veo familias restauradas, familias a quienes el día de reposo, las festividades les cambió la vida. A mí, si hay algo que cambió mi vida, mi agenda, mi manera de proyectar todas las cosas es la semana, el mes, el año, en base a todas estas citas, toda esta agenda que el Señor nos dejó. Y pues si tú eres parte o quieres ser parte de esto, entonces pues tú y yo entonces podemos cumplir lo que leímos ya anteriormente en Hechos capítulo 3, a partir del versículo 19, dice, así que arrepentíos, ¿okay? Ya conocimos, ya tuvimos un panorama histórico de todo lo que sucedió, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, que os fue antes anunciado. Queremos que venga Yeshua, queremos que el Mesías venga, que nos fue anunciado, pues que seamos parte entonces de esta restauración. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba, es necesario que Él permanezca en los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú y yo seamos parte de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo. ¿Quieres ser parte de la restauración? ¿Quieres volver? Bueno, si quieres volver, una advertencia final. Una advertencia final. Y una vez más, no hay nada nuevo debajo del sol. Yo simplemente estoy repitiendo algo que ya ha sucedido en la historia del pueblo de Israel. Estoy simplemente siguiendo el ejemplo de un hijo de David que intentó hacer esto y bueno, pues te advierto, te garantizo que se va a repetir en tu propia vida. Y con esto voy a concluir. Segunda de Crónicas, capítulo 30, del versículo 1 en adelante. Acompáñame a leer esta historia. Dice, el rey Ezequías envió mensajes a todo Israel. Rey Ezequías, un descendiente del rey David, que quiso levantar el tabernáculo caído de David. El rey Ezequías vivió en la época que los asirios ya habían conquistado a los israelitas en el norte. Estaban queriendo destruir al reino de Judá, lo que quedaba de Israel, y él se humilló, él se arrepintió de todo su corazón, y él quiso convocar otra vez a las 12 tribus, él quiso reunir una vez más al reino que gobernó su padre David, y dice que envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés, allá a las tribus del norte. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, la salida de Egipto. Dios de Israel, el rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual, lo cual Moisés ya había permitido. Dice, no pudieron celebrar en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beersheba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como lo exigía la ley. Por orden del rey, se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían, oh pueblo de Israel, vuélvanse. ¿Se dan cuenta? Vuélvanse, arrepiéntete, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Igual que ahora, en aquella época cada quien estaba siguiendo sus diferentes religiones, denominaciones, adorando a unos dioses, a otros dioses, siguiendo diferentes festividades que tienen obviamente todos esos dioses, y aquí les hace un llamado a volver al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Para qué? Para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. Un remanente volverá, como dijo el profeta Isaías. Un remanente volverá de los pocos que quedamos, después de que éramos como las estrellas en multitud, quedamos unos pocos y así un remanente, aunque Israel sea como la arena del mar, un remanente volverá, y les dice, no sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión. ¿A quién le gustaría recibir esta promesa? Si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes, ¿quién anhela que sus parientes sean tratados con compasión y sus hijos sean tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra? El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. ¿Sí? Prepárate para esto. Dice, los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, ahí en tierra de los gentiles. Pero la mayoría de la gente, y aquí hay un pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. ¿Sí? Bueno, pues prepárate para eso, prepárate para las risas, para la burla, para que empiecen a hablar de ti. Es muy triste ahí ver ahora en YouTube
pseudolíderes, pseudohistoriadores, pseudomaestros que se están burlando de este movimiento, que se están burlando de los que vienen, pues sí, de un origen, de un contexto gentil, que venimos de entre las naciones y que queremos guardar las festividades. Se burlan de nosotros, se burlan. Pues déjalos que se burlen, la mayoría se burlaba. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Que no te importe lo que digan, tú sigue el ejemplo de estos que se humillaron y se fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Ahí un anticipo del segundo éxodo, que será el más grande de toda la historia. Pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén, sacaron todos los altares de incienso y los arrojaron al valle del Cedrón, al basurero, al lugar donde se estaba quemando toda la basura. Eso es lo que hay que hacer. Saca ahí, si aplicáramos esto a nuestros tiempos, es sacar ahí el arbolito y las esferitas y los huevitos de la coneja y todas esas cosas paganas y toda esa mezcolanza, y agarrar todo eso y a la basura. Y muchos se burlarán, muchos dejarán de hablarte, pero pues un remanente se humillará, reconocerá que la palabra del Señor es eterna y volverá a la fe de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y obviamente los apóstoles, y el Hijo de David, el que ha de levantar el tabernáculo caído de David, nuestro Señor Yeshua. Pregunta de preguntas, y con esto cerramos. ¿Te burlarás como la mayoría del pueblo? ¿Te burlarás o volverás? Si el día de hoy tú decides volver, pues bienvenido a Amishab. Amishab es una comunidad de creyentes en todo el mundo que simplemente estamos decidiendo humillarnos, que simplemente estamos decidiendo dejar la arrogancia de pensar que somos mejores que el pueblo a quien se le dieron todas las promesas, todas las escrituras, y gracias a esas escrituras nosotros obtuvimos salvación, y humillarnos y reconocer que aunque no somos dignos de eso, estamos aquí listos de ser parte de este llamado, de salir de Egipto, salir del paganismo y salir de las consecuencias del juicio de todos estos imperios. Te doy gracias, Señor, por esta introducción a estas festividades, a estas citas a las cuales tú nos has llamado, Señor. Comenzando desde el Shabbat, desde el día de reposo y todas las demás festividades, prepara un remanente, Señor. Que este contenido, que esta página web, Descubre el Evangelio, sea la invitación, así como Ezequías invitó a todos los que se habían perdido, que estaban mezclados entre las naciones, los invitó a volver a celebrar la Pascua. Señor, aquí estamos, reconociendo que eres bueno, que para siempre es tu misericordia, y pidiéndote, Señor, que nos restaures como al principio y nos hagas parte de tu pueblo. Amishab, mi pueblo regresa. Bendito sea Yeshua. Amén. Epílogo de este primer episodio de la serie Descubre las festividades bíblicas. ¿Por qué restaurarlas? Y bueno, pues este es el principal objetivo de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Descubrir el Evangelio en el contexto que se escribió hace casi 2000 años, antes de la distorsión, antes de la apostasía que profetizó el mismo apóstol Pablo, como el día de hoy hablamos, antes de que los lobos rapaces entraran al rebaño, se vistieran de ovejas y arrastraran tras de sí mismos a discípulos y crearan todo un nuevo sistema, toda una nueva religión
Y bueno, pues a ti, a mí nos tocó ser parte de estos últimos tiempos donde, de acuerdo a la profecía, todas las cosas de los profetas, todas las cosas que hablaban los profetas serían restauradas. Así que podemos seguir siendo parte de esta restauración a través de practicar la fe del primer siglo, la fe de los apóstoles, la fe de Yeshua, volviendo al original y despojándonos de siglos y siglos de apostasía, de distorsiones o de simplemente diluir la leche espiritual no adulterada. Y bueno, pues para este epílogo tengo la alegría de compartir contigo un material de referencia, que ahorita te voy a contar la historia de la manera en que se produjo este material de referencia para este primer episodio. Y bueno, primero te voy a llevar ahí a nuestra página web, Descubre el Evangelio, a la sección de evangelizar. Y ahí en la sección de evangelizar incluso vas a encontrar toda esta serie de las festividades bíblicas. Si te vas ahí a la sección de evangelizar de nuestra página web, te vas hasta abajo y bueno, pues en esta primera sección de la página web, pues vas a encontrar los primeros estudios para empezar a restaurar tu visión del Evangelio, tu comprensión del Evangelio, descubrir el Evangelio como fue transmitido originalmente hace casi 2000 años. Y bueno, pues aquí están estudios muy, muy importantes para introducirte en este tema de la restauración. Y aquí, abajito de donde está el video de cambio de paradigma, aquí vas a encontrar esta serie que estamos produciendo, Descubre las festividades bíblicas, otro estudio esencial para restaurar la fe de Yeshua y sus apóstoles. Descubre la importancia de volver al estilo de vida de los primeros creyentes en Jesús de Nazaret, antes de que la distorsión del mensaje a partir de que los padres de la Iglesia y el Imperio Romano adoptaran el cristianismo. Y bueno, pues aquí está ya esta sección donde va a estar la playlist, la lista de videos de esta serie de Descubre las festividades bíblicas. Y vas a encontrar también aquí, para mayores referencias sobre la distorsión del mensaje del Nuevo Testamento a través de la historia del cristianismo, descarga el PDF aquí abajo. ¿Ok? Y aquí este es el material de referencia del que les estoy hablando y déjenme contarles la historia de cómo llegó este material de referencia. Si tú le das clic aquí, mira nada más qué belleza, qué hermosura. Aquí está algo que a mí me hubiera tomado meses y meses de recopilar. Cuando yo estaba produciendo esta serie de Descubre las festividades bíblicas, tenía yo el plan de meter más testigos, más testimonios de esta apostasía, así como el día de hoy mencioné a Tertuliano, a Ignacio de Antioquía. Quería meter más referencias de más padres de la iglesia, pero bueno, eso me hubiera tomado mucho más tiempo, hubiera hecho el estudio mucho más largo y bueno, pues eso ya quise dejarlo a que cada quien se metiera a investigar cómo es que pues la iglesia cristiana se separó de sus orígenes y pudieras entender cómo es que pues tus vecinos, tus hermanos cristianos, pastores, líderes, con cualquier persona que tú hables de este tema de las raíces hebreas de la fe cristiana, pues todo el mundo va a estar como con prejuicios, va a estar así como con rechazo de todo eso, pues por toda esta herencia de los padres de la iglesia católica romana, obviamente no de la iglesia de Israel, sino de la iglesia católica, por todo lo que ellos escribieron. Entonces, bueno, pues aquí está este PDF que se llama así, Padres de la Iglesia, aportaciones históricas y filosóficas. Todo lo que ellos aportaron a la historia de la fe, del cristianismo. Y bueno, pues este es un escrito otorgado, compartido por el remanente en Sefarad, que ni siquiera quisieron poner sus nombres, solamente escribieron así, un remanente, un pequeño grupito allá en Barcelona, que hace ya más de un año me encontré con ellos allá cuando yo estaba de paso por Barcelona, viniendo de Israel, y me platicaron acerca de este proyecto que ellos tenían, de hacer este material, este contenido. Ellos están dando clases por Zoom y se están reuniendo con un pequeño grupito de por allá, compartiéndole a cristianos, pues todo este tema de volver a las sendas antiguas.
Y entonces, pues me platicaron pues que tenían mucho interés en producir, en especial una mujer muy, muy estudiosa que ni siquiera quiero citar su nombre para no quitarle su recompensa, pero ella me platicó que a ella le interesaba. Ella viene de un contexto cristiano así súper, súper intenso. De hecho, es familiar de una familia muy querida que muchos de ustedes conocen, la familia Gasso, allá también en Cataluña, en esa región. Y entonces ella me decía que pues a ella le interesaba mucho la parte histórica. Ella me decía, ¿sabes qué? Si tan solo nuestros hermanos cristianos conocieran toda la historia que pues generalmente no se conoce en las iglesias. A lo mejor sí te la enseñan en los institutos bíblicos, ya si te metes a estudiar teología ya más intenso, pues bueno, sí, te dan un poco de esta historia o bastante de esta historia, pero la mayoría de los cristianos no conocen esta historia y la aportación religiosa que estos padres de la Iglesia Católica pues dieron, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está estos padres de la Iglesia. Les dije que yo solamente cité a 2 testigos, pero aquí ahora sí que si no te fue suficiente, si no te fue suficiente para entender cómo fue toda esta división y cómo se formó una nueva iglesia y nuevas iglesias y ahora más de 40,000 diferentes denominaciones protestantes, pues aquí empezó la ruptura. Aquí empezó la ruptura con la fe de los apóstoles, con la doctrina de Yeshua, que estaba totalmente en armonía con Moisés, con todos los profetas, con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la fe dada una vez a los santos. Y aquí es donde empezó la apostasía. Aquí es donde empezaron estos lobos rapaces de los cuales habló el apóstol Pablo, que empezaron a arrastrar tras de sí. En vez de llevar a los discípulos a los pies de Yeshua, al rey de los judíos, pues empezaron a arrastrar a los discípulos hacia sí mismos, ¿no? Empezaron a arrastrar a la gente hacia ellos. Entonces, pues ya ellos se convirtieron en los padres, ellos ocuparon el lugar de Cristo, de los apóstoles, y pues aquí empezó todo el desastre en el que ahora estamos metidos en el siglo XXI, pero Dios tiene todo bajo control. No contaban con la astucia de algunos viles ignorantes que surgen en el siglo XXI de diferentes naciones, de personas de lo vil, de lo débil del mundo. No contaban con la astucia que Dios iba a alcanzar. Algunos, como tú y como yo, para simplemente demostrar que se llevó a cabo este juicio, esta apostasía de este cuarto monstruo, de este cuarta bestia que profetizó Daniel, pero que pues todo terminaría al final. Entonces, bueno, pues aquí están estos padres de la iglesia: Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, que yo lo cité, Policarpo de Esmirna, Filón de Alejandría, Justino Mártir, Aniceto I de Roma, Marción del Ponto, muchos de ustedes lo conocen del curso básico, Daciano de Asiria, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Tertuliano, Ireneo de León, Papa Telésforo, en fin, ya aquí están 35 nombres de padres de la iglesia, de reformadores de la fe original. Y bueno, pues aquí están muchísimas referencias. Es un trabajo magistral déjenme ver cuántas páginas son. Tiene hasta mapas para que sepas dónde habitó cada uno de estos padres de la iglesia. Miren, ahí están. Un trabajo de verdad muy, muy impactante. 40 páginas de contenido más la sección de los mapas. Entonces, bueno, pues ahí tienes, por si no te fue suficiente 2 testigos. La Torah dice que con 2 testigos basta. Pero aquellos que dicen, no, yo necesito más testigos, yo necesito estar más convencido de que sí se hizo este desastre, y pues ya prácticamente la fe cristiana se apartó de sus raíces originales en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David y todos los profetas se apartaron de eso y pues crearon una nueva religión, y eso solamente levantó la pared intermedia de separación que nos ha dividido por siglos. Y pues bueno, creo que es el momento de volver a lo que la cruz vino a cumplir, derribar la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, y es el momento de unir a ambos pueblos en uno, y una gran
forma de restaurar y de volver a unir a estos dos pueblos en uno, pues es a través de las festividades bíblicas, acerca del estilo de vida, de tu manera de conducirte, de lo que comes, de lo que practicas en la vida diaria. Y esto solamente se va a lograr cuando nos demos cuenta en qué momento se dio a cabo la ruptura, cuáles fueron las causas, y pues es necesario devolver a la fe dada una vez a los santos. Así que, bueno, pues este es el epílogo de este primer episodio. No te pierdas el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a analizar el día de reposo, la primer festividad que se repite cada semana, el día de reposo, el Shabbat. Y bueno, pues esta serie, te digo dónde la puedes encontrar, con esta referencia del PDF de los Padres de la Iglesia. Lo encuentras en la primera sección de nuestra página web www.descubrelevangelio.org. Te vas a la sección de evangelizar y en esta primera sección de evangelizar están todos estos estudios para restaurar la fe original, para volver al evangelio puro, a la leche espiritual no adulterada. Así que no nada más seas espectador de esta restauración, sé testigo, sé partícipe y no dejes de compartir a tus hermanos en la fe. Si realmente amas a 2,000 millones de cristianos que hay en el mundo, si realmente los amas, si realmente crees que ellos tienen que terminar de restaurar sus vidas con este mensaje, pues no dejemos de compartir este mensaje. Yo estoy cumpliendo mi labor, yo y muchos de ustedes también ya al producir contenido, pero pues ahora toca también que todos los que se están beneficiando de este material, pues también lo difundan. ¿Ok? Así que, bueno, pues descubre el Evangelio. ¿Qué les parece si oramos, si damos gracias por todo este contenido, por todos los estudiantes que están despertando, por este remanente que está restaurando todas las cosas y que nos da la esperanza de que quizás esta es la generación que va a ver a su Salvador, al Hijo de David, al Rey de Israel, descender en las nubes con poder y gran gloria. Padre, te damos muchísimas gracias por este primer episodio, por esta serie, Descubre las festividades bíblicas. Yo te ruego, Señor, que ahora seas tú el que produce el fruto, Señor. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajan los que la edifican. De nada sirve que produzcamos horas y horas de contenido si no eres tú el que hace que la semilla germine, que produzca fruto a 30, 60 y 100 por uno. Señor, ayúdanos a ser fieles en lo poco, ayúdanos a que cada uno con sus dones, con sus talentos, sea parte de esta restauración y que podamos ser testigos de lo que tú vas a hacer en estos últimos tiempos para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. No sea que tú vengas y hieras a la tierra con maldición. Bendito seas por ello, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén y amén. Bendiciones y no se pierdan el segundo episodio y todos los demás de esta serie Descubre las festividades bíblicas. ¿Por qué restaurarlas? Y todo esto en descubreelevangelio.org. Bendiciones. Aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros. Mira la aflicción dentro de esperar en
tu salvación, tu redención, tus misericordias nunca acabarán, nuevas son cada mañana. Vuélvenos a ti y nos volveremos.